a presentar a Pablo Aristizábal. Pablo es un emprendedor tecnológico educativo y experto en aprendizaje en línea, premiado por la ONU a la innovación educativa, catedrático de la Universidad de Buenos Aires, ha creado el Centro Emprendedor Gen 21, un centro universitario que se dedica a programas de desarrollo emprendedor y redes de contención a emprendedores, y la Cátedra Emprendedor 21. Sus ensayos y aportes sobre la tecnología y la educación del futuro han sido publicados por revistas internacionales, manifestando nuevos modelos educativos basados en la construcción del conocimiento a través de la participación de los alumnos y no solo de los docentes, destacando conceptos de inteligencia colaborativa. En mayo de 2011, la revista Information Technology consideró a Pablo como uno de los 15 emprendedores tecnológicos más exitosos de la Argentina, describiéndolo como un innovador en la transformación de la industria de la educación. Gracias, Pablo, ya nos tocó estar en otros eventos juntos, así que qué bueno tenerte acá de vuelta. Hoy nos reúne Campus. Nos reúne Campus y es una alegría. Gracias, Inés. Gracias, Enrique y Santiago. Es un honor. Bueno, y sin ir un poco más, me gustaría escucharlos un poco a ustedes, ir recorriendo juntos este camino de la digitalización. Y me gustaría empezar con vos, Pablo, si te parece, que nos cuentes un poco los proyectos de digitalización escolar que están manejando, cómo funcionan y qué impacto están teniendo todos en estos últimos meses, ¿no? Por lo que estamos atravesando. Bueno, gracias. A mí me gusta expresar, cuando te escuchaba, ¿no? Decir, yo creo que lo que nosotros tenemos que digitalizar es el aprendizaje, ¿no? Como desde un modo de cómo aprender, ¿no? Del proceso de adquisición y también de la enseñanza. Ahora, creo que si es dentro de la escuela, dentro de la universidad o en la casa del alumno, eso está en discusión. O sea, está en discusión si de lo que tenemos que poner es tecnología en la escuela, ¿sí? O tecnología en los hogares, como si fuera que vos llevás la enciclopedia británica cuando nosotros éramos chicos o teníamos el diccionario. O sea, lo que quiero expresar es que, como bien dijiste cuando me presentaste, mi postura es empoderar a los alumnos, ¿sí? En el proceso de aprender a aprender. Digamos, a mí me parece que como si el alumno no tiene esa capacidad, si nosotros no le damos esa llave al alumno de aprender a aprender y de que tenga un pensamiento crítico, constructivo, digital, que no es lo mismo, ¿sí? Porque el mundo digital tiene otras aristas. Obviamente que todo esto se requiere de un hábito, se requiere de que la tecnología deje de mirarse como un sistema de entretenimiento, se requiere de una cantidad de temas culturales, de usos y costumbres, que el que lo tiene que facilitar, quien a mi visión tiene que llevarlo adelante, son en principio los maestros, pero también tenemos que generar una estrategia de concientización y sensibilización en los estudiantes y en los padres. La importancia no solo de lo que aprenden, sino cómo aprenden. En un mundo de constante cambio, de proceso de constante cambio, si uno no tiene este aprendizaje fundamental, uno puede tener factoreo, uno puede tener la fotosíntesis o uno puede tener el aprender a programar en cualquier lenguaje. A mí que me tocó construir plataformas de e-learning durante los últimos 23 años, yo no tengo ya contabilizado en cuántos lenguajes hemos desarrollado nuestras plataformas y hemos tenido que tirar proyectos gigantes, por ejemplo, en Flash, ¿sí? Que de golpe se decidieron no, y los chicos que sabían Flash tienen que reaprender otro lenguaje y otro lenguaje. Entonces, ¿qué es esto? Esto es la capacidad de aprender a aprender. Yo te tengo que enseñar, vos tenés que aprender a conocer, pero aparte tenés que aprender a aprender. Y tercero, yo creo que tenés que aprender a aumentar. Nosotros tenemos una inteligencia biológica, pero nosotros tenemos que, el chico que a partir de la tecnología, si le llamamos a esto inteligencia artificial, de la inteligencia biológica que tenemos nosotros, es aprender a aumentar. ¿Cómo aumento mi inteligencia biológica? A partir de la inteligencia artificial que se me acerca y no me dejo coaptar, ¿sí? O manipular. Por eso digo un pensamiento crítico, constructivo, digital, porque hoy sabemos que
esta inteligencia artificial, que tiene cosas buenas y cosas malas, tiene la capacidad de aprender de patrones de conducta. Si yo conozco los patrones de conducta, yo tengo una capacidad de manipular, esto lo estamos viendo todo el tiempo, en la política, en la fake news, pero también en el consumo, también en lo que quiero ser. Entonces, si la educación, hoy que en Argentina nos toca, es el Día de la Independencia, es un proceso de emancipación, la emancipación va a venir de la mano de que tengamos la capacidad de aprender a aprender y aprender a aumentar y aprender a crear. En esa ingeniería conceptual es que nosotros desarrollamos un sistema de apoyo escolar que se llama Aula 365, que es muy conocido, pero mucho más conocido por los niños, por los estudiantes de primaria, para más o menos, eso es público, el 10% de nuestra editorial curricular. Nosotros hacemos plataformas y editorial curricular digital. El 10% de nuestro editorial curricular está en YouTube. Ese 10% tiene ya más de 60 millones de niños que lo utilizan. O sea, ese número está público, ¿sí? Después vos podés entrar a Aula 365, como YouTube no es una herramienta de aprendizaje, no podés hacer evocación, no podés tener tableros de comandos, seguimientos, mapas curriculares. Como no podés tener todo este sistema, nosotros en la plataforma de Aula 365 brindamos eso, pero hoy varios videos nuestros están de Aula 365. Eso es en primaria. Pablo, ¿querés decir cómo entras a la plataforma por si la gente nos está viendo y quiere saber? Es aula365.com para curso escolar en primaria. Es trilingüe aparte, entonces eso imagínate también por un tema de equidad, ¿no? El bilingüismo, Ana, ¿sabés lo difícil que es acceder a escuelas bilingües? Y nosotros necesitamos que todos nuestros niños, por equidad, si estamos hablando de emancipación, si estamos hablando de educación, si estamos hablando de equidad, a todos les tenemos que llegar con las maneras de aprender digital, con idiomas. Bueno, para no hacerlo largo, lo hicimos trilingüe, Aula 365. Hicimos una familia de personajes, esos personajes fueron a la televisión, ganaron acá en Argentina un Martín Fierro, ahora están en Netflix a nivel mundial, la serie se llama Los Creadores, pero eso es Aula 365, el sistema de apoyo escolar para primaria. En secundaria creamos Educatina. Aula 365, por ejemplo, está en Educar, en Uruguay también, en Ceibal. La biblioteca de Ceibal utiliza el proyecto de Uruguay tan famoso. Sí, lo que dijeron es para rescatar esto. En realidad, todo lo que nos estamos viviendo es una conversación, no es para rescatar cosas de lo que dice Enrique, es para rescatar cosas de lo que dice Santiago, para hacer una real conversación. Conversar es el arte de escuchar. Yo creo que estamos en pañales. ¿Sí? Estamos en pañales, pero pañales, ¿no? O sea, cuando digo pañales somos nenitos de que todavía estamos en un proceso de que nos tienen que dar de comer en la boca con todo este tema. Ahora, o sea, que toda aquella definición que queramos dar es una definición que tenemos que tomar con mucho cuidado. Y tenemos que repensarla y pensarla y repensarla, como decía Enrique. Enrique dice, bueno, pero la parte negativa, somos seres sociales, no nos vamos a juntar. ¿Y qué va a pasar con los chicos que digan, no, a mí me encanta esto y no quiero ir más a la escuela? ¿Que los dejamos solos? ¿Y qué va a pasar con ese chico cuando sea grande? No tenemos ninguna visibilidad de lo que decimos. Tampoco sabemos si que porque un chico usa la tecnología le podemos decir nativo digital. Porque nativo digital capaz que es un nativo de gaming, pero un nativo que él pueda desarrollar su proceso, ¿sí?, de creación, cuando Enrique nombraba y decía, bueno, nosotros tenemos que ellos tienen que liderar emprendimientos, Enrique, pero también tienen que liderar su propia vida. Perfecto. Sí. Esencialmente ese proceso propio de la vida. Y cuando yo lo escuchaba a Santiago, ¿no?, y se lo trato de decir al ministro también y a los ministros, nuestros niños tienen que ver un montón de fuentes, no tienen los gobiernos quedarse con el patrimonio de, no, van a entrar a la plataforma mía. Es como si yo quisiera, por más que entren, mis plataformas tengo 120 millones de alumnos, 400 millones de cursos brindados, una monstruosidad, pero ¿cómo yo querría que solo miren el sistema de Pitágoras de Aula 365, de Educatina o de Aprender en Casa? Sería como
No, que vayan a ver, que vean el de mi clase, que vean el de Seguimos Educando, que vean el que hace la ORTS, que vean y que de esa exploración generen una síntesis, que esa es la creación. Porque si vos querés que una persona sea creativa, que una persona tenga imaginación, si vos una persona que querés que tenga innovación, ¿cómo aprende a innovar? ¿Cómo enseñamos a los chicos a innovar? Yo te digo, ¿qué es innovar? Innovar viene de innovar, introducir algo nuevo, listo, ¿ya sos innovador? Entonces la escuela tiene que pasar a una escuela performativa, de una escuela constatativa, de una pedagogía de repetición, a una pedagogía de arrojo y creación, porque cuando hablamos de emprender, cuando hablamos de emprendedor en verdad, el emprendedor, a mi visión, como creador de la cátedra de la Universidad de Buenos Aires, cuando tuve que modelizar, el emprendedor no nace ni se hace, el emprendedor acontece en el arrojo, y ese arrojo que tiene Enrique, que tiene Santiago, que tenés vos, que tiene el que produjo este proceso de Campus Party, es un estado, no es un soy, estoy. Y en ese estado emprendedor es un estado en arrojo. Ahora, si vos todo le pasás a los chicos durante 15 años de su vida diciéndole, vos tenés que repetir lo que yo digo, y termina de repetir, y le decís, no, ahora arrojate, y te ponen cara de innovadores. Y sí, que cuando vos le decís, sos innovador, y sí, ¿qué crees que te va a decir? Como en las corporaciones, como en los gobiernos, como en todos lados. Ahora, a crear se aprende creando, a emprender se aprende emprendiendo. ¿Sí? Aristóteles decía, amando, hijo mío, se aprende a amar, rezando, hijo mío, se aprende a rezar. A innovar se aprende innovando, introduciendo cosas nuevas. Y ahí no hay, bueno, entonces acá hay un problema en la pedagogía. Ahora, tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Quieren ver cómo tenemos que aprender? Enrique dice, estamos usando Microsoft, ¿no? Y Santiago dice, estamos usando Google. Hasta ahora, ¿sí? Hasta los 14 años, no habían ni podido, o sea, está clarísimo que hay una concentración de la riqueza total, ¿no? O sea, el mundo está cambiando en todos los procesos, está cambiando a nivel parejas, está cambiando a nivel educación, está cambiando a nivel trabajo, está cambiando cómo se genera riqueza. Días atrás, 10, 15 años atrás, 20 años atrás, Santiago es más joven, pero con Enrique me vas a ver, vos eras importante si vos tenías una industria, si vos tenías un comercio, era algo medio, y un banco ni siquiera era industria, era un servicio. Bueno, ¿qué quiénes eran? Los que intermediaban. ¿Quiénes son los grandes hoy? Los que intermedian. Amazon, Mercado Libre. Mercado Libre es más grande que Ford y, no sé, si Chrysler juntos. Una cosa, es 10 veces más grande que YPF en 10 años. No la podemos ver, nuestra cabeza no puede adaptar, lo cual no podemos decir lo que va a pasar con soltura. ¿Por qué se concentra la riqueza? Porque están descubriendo patrones. O sea, nosotros aprendemos bajo la lógica de symbolic learning, signos y significados. En cambio, la inteligencia artificial, la big data, el machine learning, aprenden bajo patrones de conducta. Entonces yo sé que las personas que están en la cámara, como está Enrique, y que le gusta mostrar su fondo, y que acá, y todo eso, sé que esas personas actúan de esta manera por sus sesgos cognitivos. Entonces yo después agarro y luego hago Enrique, dale aquello, Enrique. Vamos a Cambridge, Entonces, Cambridge Analytica vas a ser un poroto. Es un poroto, Cambridge. Y ahora van a perfeccionar lo que Estados Unidos le había dicho que no. Claro. Porque entonces vos ya sabés cómo piensa la gente. O sea, vos pensás que después de tomar 50, 100 decisiones en Facebook, sabe más Facebook de vos que vos misma. O sea, sabe lo que vos vas a hacer, ¿entendés? Yo digo que ya te leen el pensamiento, ya no es lo que escribes, ya te leen el pensamiento. ¿Para qué mundo nuestros niños si la concentración de la riqueza cada vez es mayor, si no todos van a poder emprender, porque emprender Pablo, también... si me permitís un segundo, hay un concepto que yo manejo mucho, que hoy la gente está en una moda que se preocupa del físico, se preocupa de lo que come, pero no se preocupa de la dieta de la información. Y yo creo que si nosotros no le logramos enseñar a esos chicos a consumir una dieta de información adecuada en este mundo de sobresaturación de información, terminan siendo esclavos y robots que de alguna manera se los maneja. Y eso es parte de lo que tú decías. Pero entonces un universitario debería saber cómo alimentarse y de qué información alimentarse.
Bueno, y vos viste una palabra que alfabetizar, le damos esa herramienta que estás ahora proponiendo, alfa infectado, más que un alfabetizado. O sea, ahí Pablo, con lo que vos decís, y como también como para darle un cierre, me surge de hacerle una pregunta a los tres, que va hilado a lo que estás diciendo, que si tuvieran que, y como para darle un cierre, fue tan interesante lo que hablaron los tres, a los docentes y a los alumnos que están pasando por este proceso de cambio y todo lo que conlleva el coronavirus y el estar cada uno en cuarentena en su casa, ¿qué les dirían de todo lo que tiene que ver con la digitalización, el cambio y todo lo que estás hablando vos, Pablo? ¿Qué les gustaría decirles? Sí, rapidito. La escuela, 6 aprendizajes. 6. Aprender a ser, esencia, aprender a vivir juntos, convivencia, aprender a conocer, pararnos en hombros de gigantes, aprender a aprender, autonomía, aprender a aumentar, ¿sí? Y aprender a crear. O sea, y aprender a crear se aprende creando. Entonces, la pedagogía que tenemos de repetición no funciona. Y la pedagogía de learning by doing que tienen los norteamericanos le hace una diferencia arrasadora a nuestra pedagogía. Entonces, todos esos 6 aprendizajes para la educación. Ahora, para los chicos, vos necesitas habilidades cognitivas básicas, leer, operaciones básicas matemáticas, memoria. Pero ahora, con ese motorcito no alcanza. Necesitas habilidades cognitivas superiores, pensamiento crítico, comprensión lectora, creatividad, innovación. Aparte, necesitas habilidades socioemocionales, resiliencia, arrojo, perseverancia. Son como si vos necesitaras 4 turbinas para poder volar este futuro mundo. Y la cuarta son las habilidades tecnológicas, que para mi visión no es solamente aprender a programar o aprender a cosas, sino es tener un pensamiento crítico, constructivo, digital. Entonces, ahí yo voy a poder, voy a ser autónomo, voy a ser emancipado y voy a tener la capacidad de poder construir, ¿qué? Mi propio mundo. Genial, gracias Pablo. Buena frase final y gracias a todos por compartir juntos este panel, fue un placer. Gracias Enrique, Santiago y Pablo. Gracias, y bueno, Santiago. Nos estamos viendo la próxima. Muchas gracias a toda la gente de Campus. Gracias Enrique, Pablo. Chao, hasta luego, gracias. Alegría verlo.